Bienvenidos a este episodio número 6 de la serie que he titulado ¿Quién soy? Hoy somos testigos. Estaba muy pequeña cuando mis padres se separaron y luego mi mamá formó una nueva relación, la cual con el paso del tiempo trajo a dos hermosas hermanitas. Es una realidad para todos que la separación de los padres afecta a los hijos, y yo no voy a entrar en ese detalle, pero te quiero contar un poquito de mi historia. Hoy, con 25 años de edad, me doy cuenta que muchas veces subestimamos la presencia e influencia de Satanás en nuestras vidas. Creemos que por pensar que él no existe, no nos va a hacer daño, o que si no me meto en cosas oscuras, no tengo por qué temerle. Pero la verdad es que él no pierde ninguna oportunidad para destruirnos, robarnos lo que nos pertenece en Cristo y matarnos. Cuando mis padres se estaban separando, yo no sentí que había sido por mi culpa o que me amaran menos. La verdad es que no entendía lo que estaba pasando. En mi caso, la falta de comprensión ante los hechos y no poder explicar lo que estuviera sintiendo. Esa vulnerabilidad mezclada con tristeza fue la puerta que Satanás utilizó para venir con sus mentiras a robarse lo que me pertenecía, mi identidad en Cristo. Te miento si te digo la edad exacta que tenía cuando estos pensamientos y mentiras llegaron a mi mente, pero fue todo un proceso en donde el objetivo de Satanás era apartarme de mi diseño original en Dios. Y hoy también comprendo la importancia que los padres tienen al infundir la palabra de Dios en la vida de sus hijos, porque las mentiras solo se disipan cuando se conoce la verdad. Te sigo contando un poquito más de mí. Con el paso del tiempo en casa, realizar deberes es formación principal para mi madre. Así que me tocaba aprender y en otras ocasiones ser responsable de mis hermanas y cuidarlas. ¿Tú encuentras algo de malo en esto? Pues ahora yo no, pero en aquel momento, por mi mente había toda una historia diferente, y algunas de las mentiras que salían como frases de mi boca eran como estas. Claro, como yo no soy hija de mi padrastro, a mí me toca hacer los deberes. Me parezco como a la Cenicienta, porque yo tengo que cuidar de mis hermanas y yo no soy madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, resulta que con el paso del tiempo las mentiras que estaban en mi mente pasaron a ser protagonizadas por mí misma y ahora yo creaba mis propias mentiras. En un tiempo decía querer pasar momentos con mi papá, irme a su casa, cuando la realidad era que quería escaparme de esta buena formación que mi madre estaba infundando en mí. Yo pensaba que si me iba con papá, me dejaría hacer lo que yo quería. Y la verdad es que no tanto. Pero una que otras veces si yo quería ir a un cumpleaños me llevaba. Si yo quería comprar algo me lo compraba. Y así. Acciones inocentes, pudiéramos decir, pero que a la larga me llevaron a forjar mentiras mayores. Como por ejemplo la vez que me salí del colegio con una supuesta carta firmada por mis padres. Bien falsa que era esta carta, pero esta es historia para otro día. Son este tipo de oportunidades las que Satanás utiliza para engañarnos desde pequeños y hacer de nosotros quienes no somos. Por otra parte, con el paso del tiempo en el colegio, nunca me sentí parte de un grupo. Hasta donde yo creo me llevaba bien con todos, pero no sentía encajar. Pensaba que todas las demás compañeras eran mejor que yo y que para los demás no valía mucho como para ser parte de sus grupos. Y aunque hice relaciones muy bonitas que hasta hoy perduran, esos eran mis pensamientos. Era lo que había en mi mente. Y recordando todas estas experiencias fue como Dios me llevó a crear el primer episodio de esta serie, porque solo en Él descubrí en dónde está mi verdadero valor, mi identidad. Cuando acepté tener una relación íntima con Jesús, una de las primeras cosas que Él hizo por mí fue quitar la venda de mis ojos, de quien no soy. No soy quien dice el resto del mundo que deba ser, o a quienes me deba parecer para ser aceptada por la sociedad. Mi verdadero valor e identidad se encuentra en Dios, en el propósito eterno por el cual Él me diseñó.
Y fue entonces cuando todas esas mentiras, telarañas, engaños de Satanás empezaron a disiparse, fueron removidas de mi mente y sobre todo de mi corazón. Y así fue como empecé a descubrir el precio que Jesús había pagado por mí. Precio de sangre que permitió que el reino de Dios fuese establecido en esta tierra y que yo tuviera acceso a Él sin intermediarios. Él, habiendo hecho la parte más importante, la parte más difícil, me invita para que yo manifieste la presencia de este reino junto a Él, aquí y ahora. Si le busco en intimidad, yo he comprendido que estaré impregnada de su presencia, a tal nivel que por su fidelidad hará manifiesto el reino a través de mi vida. ¿Cómo? Al momento de hablar con una persona, escucharle, darle una palabra de esperanza, orar con ella, darle un abrazo, regalarle una sonrisa, declarar sanidad en su cuerpo, todo esto y más hace manifiesto el reino, hace evidente el reino de los cielos en esta tierra, porque con mi vida yo soy su templo, soy su iglesia y a través de Cristo expongo la verdad y su grandeza. En la medida en que voy descubriendo mi identidad en Jesús y viendo la expresión de este reino tan maravilloso en mi vida, comprendo que no se trata de una religión o de cumplir ciertos eventos, se trata de una relación íntima y cercana relación. Quizá con todo lo que te he contado en este momento te estarás preguntando, ¿cómo esto me dice que soy testigo? Pues como seguramente sabrás, un testigo se refiere a la persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y la declara delante de un juicio, dando testimonio de este hecho. Pues con esta pequeña porción de mi vida te quiero mostrar que yo soy testigo de los milagros más inesperados, iniciando con mi propia vida y mi familia, testigo de muchas vidas a las que Dios me ha permitido ver transformadas, sanadas, restauradas. Y es que cuando decides abrirte al Dios Todopoderoso, aceptar a Jesús en tu corazón, un solo toque de su presencia te hace abrir los ojos al amor más intenso y profundo. Y allí inician los milagros, los hechos que te hacen ser testigo de que su existencia no está solo en libros. Y si decides aceptarle, creerle y seguirle, tendrás testimonios como los que yo te he contado. Hechos 4:33 nos dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. Ellos daban testimonio porque fueron testigos del milagro más grande del mundo, la resurrección de Cristo, y aún después de 2020 años no ha habido acontecimiento mayor a este hecho. No sé cuál sea tu historia de vida, no sé si crees o no crees en Dios, pero te voy a contar lo que yo creo. Yo creo que Él existe. Yo creo que murió para redimirme, perdonarme de mis pecados, errores del pasado y de los que estarán por venir, hacerme libre de todo ello y vivir la relación más intensa e íntima jamás vivida entre seres humanos. Yo creo que Jesús me rescató de la vida de muerte que yo llevaba para hacerme testigo de su existencia, y con mi testimonio yo pueda ser instrumento que traiga reconciliación entre Cristo y la creación, para que en la medida en que nos acercamos al Padre, al Dios Todopoderoso, seamos llamados hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Su reino ya está establecido. ¿Estás dispuesto tú a ser testigo? A vivir de estas experiencias que nos llenan el alma y nos hacen sentir vivos, porque somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Quiero contarte de aquella vez que visité un restaurante
Y al momento de entrar, lo primero que vi fue la sonrisa de la joven que nos llevó hasta la mesa. Pero el Espíritu Santo me mostró lo que se escondía verdaderamente detrás de esa sonrisa. No me podía ir de ese lugar sin hablarle de cuánto Jesús la ama. Me acerqué con mucho respeto, pues ella aún trabajaba, y le dije todo lo que Jesús ponía en mi corazón para decirle a ella. Y lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Ella no podía comprender cómo yo sabía lo que ella estaba pasando, lo que sentía en ese momento, pues ni siquiera la conocía. Luego hicimos una oración, ella aceptó a Jesús en su corazón y hasta el día de hoy no la he vuelto a ver. Sí, en medio de su jornada laboral, en un restaurante donde cualquiera pudiera entrar e interrumpir, no sé cuántos minutos tardamos, pero nadie llegó, nadie llamó, porque ese día, en esos minutos, Jesús había destinado una cita, un encuentro divino con ella, en donde yo solo fui testigo de su gran amor, de cómo Él nos busca constantemente sin esperar nada a cambio. En otra ocasión me encontraba de viaje, un viaje que yo anhelaba muchísimo, y había pasado un par de semanas ya cuando sentada en un parque de esta gran ciudad le dije a Dios: Padre, sé que me regalaste este viaje y que hay propósitos en él, pero no quiero que termine sin que le hable de ti a por lo menos una persona. No pasaron ni 10 minutos de esta corta oración cuando una joven que había conocido e intercambiamos números me escribió. Ella necesitaba hablar y desahogarse con alguien. Este viaje fue de algunos meses y recuerdo con gran amor todas las enseñanzas que Jesús nos mostró, siendo nosotras testigos de su gran amor. Fui testigo de cómo a través de levantar oraciones en mi intimidad al Padre, ella sentía paz, cómo al momento de darle un abrazo y compartirle parte de mi testimonio, su rostro cambiaba y le daba esperanza. Pero aún más, podía ver cómo ella con su propia vida experimentaba a Jesús. Y es que imagina, de entre tantas personas en el mundo coincidimos en este viaje en las mismas fechas. Eso no es casualidad, es una diosidencia. Mi intención con este episodio es que podamos comprender cuán ancho, alto, largo y profundo es el amor de Dios, que a través de su Santo Espíritu nos llama hijos, hijos a los que Él quiere darnos su reino en la intimidad de su presencia, para que con nuestras vidas seamos testigos de su gran poder y manifestemos la reconciliación en esta tierra con toda su grandeza. Dios en su palabra nos dice que Él envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Yo estoy dispuesta a ser testigo y que mi vida sea testimonio de que Jesús está vivo. ¿Y tú? ¿Quieres ser testigo?